tomado del Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Se llamaba John Hayward y era por ese tiempo subsacristán en la parroquia de San Stephen en Coleman Street. Por subsacristán se entendía en ese entonces el que cavaba las tumbas y enterraba a los muertos. Este hombre cargaba o ayudaba a cargar los cuerpos amortajados durante el acto ceremonial de costumbre. Cuando las pompas fúnebres quedaron suprimidas, él fue quien salió con la carreta y la campana a buscar los cadáveres, casa por casa. Debía recoger muchos de ellos de las habitaciones o de las fachadas, pues la parroquia presentaba, y aún es así, la notable particularidad de tener, más que cualquier otra de Londres, un gran número de callejas y pasajes muy estrechos, por los que los coches no pueden pasar, y por donde estaban obligados a ir lidiando con los cadáveres a través de una larga distancia. De aquellos pasajes todavía subsisten algunos, como White's Alley, Cross Quay Court, Swan Alley, Bell Alley, White Horse Alley y muchos otros. Por allí iban con una especie de carretilla de mano en la que depositaban los muertos para conducirlos a la carreta, oficio que el hombre efectuaba sin contraer nunca la enfermedad, pues vivió unos 20 años más y era al morir sacristán de la parroquia. Su mujer cuidaba enfermos y atendió a muchos de los que murieron en la parroquia. Los oficiales la recomendaban por su honestidad. Tampoco ella se infectó nunca. Él no usaba preservativo alguno contra la infección, a no ser la ruda y el ajo que sostenía en la boca y el tabaco que fumaba. Él mismo me lo contó. En cuanto a los remedios de su mujer, consistían en lavarse la cabeza con vinagre y en rociar, también con vinagre, la pañoleta que se ponía sobre el cabello de manera que éste siempre estuviese húmedo. Y si los olores de su enfermo eran más fuertes de lo ordinario, aspiraba vinagre por la nariz y volvía a rociar su velo, y se tapaba la boca con un pañuelo empapado igualmente en vinagre. Debo confesar que si bien la peste reinaba entre los pobres, ello no impedía que éstos fuesen los más valerosos y los menos cobardes hacia ella. Cumplían sus obligaciones con una especie de brutal coraje, pues así es como tengo que llamarlo, ya que no estaba basado en la religión o en la prudencia. Escasamente usaban alguna protección y corrían hacia cualquier negocio que pudiera darles empleo, aunque fueran los más peligrosos, como cuidar enfermos, vigilar casas selladas, llevar personas apestadas a los lazaretos y, lo que era todavía peor, transportar muertos hasta las fosas. Según John Hayward, conservando los límites, así fue la historia del flautista con la que muchos se han alegrado, y que él me aseguró fue verdad. Se dice que era un flautista ciego, pero, tal como me dijo John, el tipo no era ciego, sino un ignorante, débil y pobre hombre que usualmente caminaba por los alrededores cerca de las 10 de la noche tocando flauta de puerta en puerta. Generalmente las personas que lo conocían lo dejaban entrar a las cantinas y le daban de beber, un poco de comida y a veces algunos centavos. En compensación, el hombre tocaba la flauta, cantaba o sencillamente charlaba, cosa que divertía a la gente. Así iba viviendo. Pero mientras las cosas estaban como he relatado, no era tiempo para tales diversiones. No obstante, el pobre hombre iba de un lado a otro de la manera acostumbrada, cada vez más famélico. Cuando alguien le preguntaba qué tal estaba, contestaba que la carreta todavía no había venido por él, pero que le habían prometido venir a buscarlo la próxima semana. Sucedió que una noche este pobre tipo, a quien quizá alguien le había ofrecido demasiado de beber, aunque John Hayward dijo que en su casa no había bebido, pero que le habían dado más comida que de costumbre en la cantina de Coleman Street, y este pobre hombre, que probablemente no había llenado el estómago desde hacía mucho tiempo, se había acostado cuán largo era encima de un banco o un pesebre,
y rápidamente se había dormido a la puerta de una casa de una calle cercana a la muralla de Londres, hacia Cripplegate. Los habitantes de algunas de las casas de la calleja con la que aquella casa hacía esquina, al oír la campanilla que siempre sonaba precediendo la aparición de la carreta, dejaron un cadáver apestado al lado del flautista, creyendo que este pobre diablo estaba tan muerto como el otro y había sido llevado ahí por algún otro vecino. Así, cuando John Hayward, su campana y su carreta pasaron, encontraron en aquel umbral dos cadáveres, los recogieron con el instrumento que usaban para ello, los arrojaron sobre la carreta y continuaron su fúnebre recolección. Durante ese tiempo, el flautista dormía profundamente. Ellos continuaron su camino y siguieron recogiendo cadáveres, tal como me aseguró John Hayward, dejándolo sepultado vivo entre cuerpos mientras dormía. Por fin, la carreta llegó al sitio en donde los cuerpos eran arrojados a tierra. Era, lo recuerdo, en Mount Mile. Como de costumbre, se detuvieron un rato antes de volcar la triste carga. De pronto, el hombre se despertó y trató de sacar la cabeza por entre los cadáveres. Luego, irguiéndose, exclamó: ¿Dónde estoy? Esto asustó a los hombres que hacían el trabajo, pero John Hayward, tras una breve pausa, volvió sobre sí mismo y dijo: Dios nos bendice. En la carreta hay alguien que no está del todo muerto. Entonces otro gritó: ¿Quién eres? Y el mísero respondió: Soy el pobre flautista. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Dijo Hayward. Vaya, estás en la carreta de los muertos, y nosotros estamos a punto de enterrarte. Pero no estoy muerto, ¿verdad? Esta pregunta provocó una carcajada, aunque, como decía John, los asistentes se hallaban realmente espantados al principio. Entonces ayudaron al pobre hombre a bajar de la carreta y así regresó a sus asuntos. Sé que la historia añade que tocó su flauta en el carruaje y que tanto horrorizó a aquella gente que huyeron corriendo. Sin embargo, John Hayward no contó la historia así, ni dijo nada sobre aquello, pero que era un pobre flautista y que fue transportado como conté, es totalmente verdad.